con lo que nos sorprendió anoche el presidente Luis Abinader cuando habló para contarnos que había renegociado el gobierno el contrato con la empresa Aeropuertos Dominicanos, mejor conocida como Aerodom, que desde el año 2016 pertenece a la plataforma aeroportuaria mundial VINCI. Son 3 las concesionarias, no concesionarias, los dueños, ¿no? Los que han estado al frente de aeropuertos desde que se otorgó casi como un regalo del cielo en el 99 a un grupo empresarial dominicano. Y bueno, como no soy experta y como hay muchos elementos de ese contrato, por lo menos del que se está ahora renovando la concesión, a mí, de verdad, lo que se me ocurre son, dentro de la pirámide invertida, lo que más me gustan son los porqués. Son muchos porqués, son muchas preguntas respecto a todo esto, a pesar de la intervención del presidente y algunos detalles ofrecidos respecto al tema, al negocio del contrato, que por cierto quedaban unos añitos, 6, para que se cumpliera, era hasta el 2030, estamos 2023, 24, 6 años faltaban para que se cumpliera entonces todo esto, pero bueno, se extendió hasta el 2060, al final serían 36 años, ¿verdad? Los que se les estaría concediendo en este caso. Muy orgullosamente hablaba el presidente de los 775 millones que se recibiría el gobierno en los próximos 6 meses y por supuesto dentro de esas preguntas lo primero que me vino a la cabeza cuando se confirmó la renegociación de esta confirmación fue ¿por qué no se licitó? ¿Por qué no se licitó el nuevo periodo de concesión? Sobre todo después que el presidente, no tengo por qué dudarlo, Luis Abinader, había hablado de que en 24 años el Estado Dominicano es poco lo que había recibido, o por lo menos en el primer periodo de 7 años que estuvo bajo la responsabilidad de ese grupo empresarial. Por los 775 millones de dólares que se van a recibir en los próximos 6 meses, y probablemente eso es parte de las urgencias que en estos momentos, previo a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, en momentos electorales, va a recibir el gobierno dominicano. Quizás eso fue el apresuramiento de algo que al final yo no sé cómo llamarle, no sé si renegociación, si renovación de contrato. ¿Por qué ese informe y ese anuncio se hizo casi de manera sorpresiva? ¿Cuáles son las diferencias, digo yo, y sigo preguntando, respecto al contrato anterior? O sea, ¿qué es lo novedoso en este caso en detalle? Si el otro contrato no otorgó esos beneficios de los que habló el presidente, y yo no tengo por qué dudar de lo dicho por el mandatario, porque aquí, la verdad, otorgar ese tipo de concesiones como si fuesen un regalo del cielo es algo muy usual, y sobre todo viniendo del litoral del expresidente Leonel Fernández, que en su gestión en 1999 fue cuando hizo esa concesión, no como un hecho aislado, sino como parte de una línea de acción en la que todo se regalaba. Entonces, en ese caso, de verdad, si se cumplió o no se cumplió, y se ha dicho que no se cumplió con el cronograma de inversiones, entonces, ¿por qué se considera el mismo concesionario y se hace de manera directa sin ningún tipo de licitaciones? Son preguntas que a mí se me ocurren y que yo creo que no sé si se pueden encontrar las respuestas dentro del propio contrato. ¿Quién fue que se benefició en esas concesiones, además de esa empresa? ¿Qué otros elementos y qué otros personajes fungieron como enlaces, como lobistas?
Todo eso debería saberse, yo creo que ahora que por fin se empieza a reflexionar respecto a lo que implicó en su momento regalar, otorgar los aeropuertos que además planteaban un tema de seguridad. Ahora el cuento ha cambiado y ahora parece que esa es la línea a escala mundial, que los aeropuertos estén manejados por empresas privadas. Pero ¿por qué es que al mismo concesionario, al que todavía le faltan incluso 6 años para completar y para que se cumpla este contrato, por qué se hacen con el mismo operador? Con el mismo operador de lo que han habido tantas y tantas quejas de cómo ellos han operado y cómo han funcionado, porque las quejas, eso sí, todos las conocemos y están ahí. Y ciertamente, cuando se habla de la concesión, ha salido a relucir, por supuesto, una ley que aparentemente está hecha a la medida. Escuchaba al diputado Crespo hacer una intervención en el hemiciclo a propósito de esta ley que deberá ser promulgada. Todavía no ha sido promulgada. Es una ley que no está vigente, y como la ley no está vigente, por supuesto no faculta a la renegociación de concesiones. Es decir, que ha sido una renegociación al margen de la ley y, por supuesto, en este caso, como entonces, tendrá que ir al Congreso. Pero esa ley no habla de transparencia, en todo caso. Esa ley no habla de condiciones en las que ha debido hacerse, por ejemplo, la misma renovación de esta concesión. Pregunto yo, y lo hago desde la ignorancia. Ese adelanto del que nosotros hemos estado hablando, de los 775 millones y que inmediatamente empezó a publicarse en qué serían invertidos. Eso es beneficioso y justo para el Estado. Es lo que nosotros podríamos aspirar a otras cosas. ¿Cuál va a ser la tasa quizás entonces de retorno de esas negociaciones? Y eso, por supuesto, para evitar que ocurra precisamente lo que se está diciendo que ocurrió con los contratos anteriores. ¿Cuánto dejó de percibir? Sería información interesante el Estado Dominicano en 24 años de esa concesión. ¿Y por qué se hace en medio de tanto silencio, digo yo, en un proceso que es tan bueno para el Estado, distinto a lo que ocurrió en momentos en los que nos estamos abocando a una campaña, estamos en plena campaña política, al tan cacareado peaje sombra que ustedes recuerdan que fue todo un boom lo que se hizo aquí y fue bueno? Entonces, ¿no era más fácil que se terminara el contrato y que se licitaran a nuevos concesionarios? ¿Por qué renegociar? ¿Por qué no licitar?